yoga de Krishna. Krishna es el Maestro Divino, Avatar, Mesías, quien encarnó en India aproximadamente hace 5000 años. La enseñanza de Krishna fue expuesta en el Bhagavad Gita, lo que se traduce del sánscrito como el canto del Señor. La enseñanza de Krishna, así como cualquier otra enseñanza de Dios, puede ser dividida en tres componentes: el componente ontológico, el componente ético y el componente psicoenergético, es decir, aquel que se relaciona con el desarrollo del hombre en el marco del Raja y Buddhi Yoga. Estos tres componentes también corresponden a los tres componentes del desarrollo espiritual del hombre: al componente intelectual, al componente ético y al componente psicoenergético. Examinamos cada una de estas secciones por separado. Aspecto ontológico de la enseñanza de Krishna. Empecemos con el aspecto ontológico de la enseñanza de Krishna. Desde el punto de vista ontológico, el Bhagavad Gita proporciona las respuestas completas a las preguntas esenciales de la filosofía, tales como ¿qué es Dios?, ¿qué es el hombre?, en qué consiste el significado de la vida del hombre y cómo él debe vivir en la tierra. ¿Qué es Dios? Dios en el Bhagavad Gita es considerado en los siguientes aspectos: Ishvara, creador; el absoluto; el Brahman y el avatar. En otros idiomas, Ishvara es llamado también como el Padre Celestial, Dios el Padre, Jehová, Allah, Tao, conciencia primordial, etc. En la historia antigua de los eslavos, él fue llamado como Svarog. Él es también el Maestro Supremo y la mitad de cada uno de nosotros. El segundo aspecto de la palabra Dios es el absoluto, o todo, es decir, el creador, idéntico con su creación multidimensional. La evolución del absoluto ocurre por los ciclos. O pulsaciones cósmicas, que se llaman manvantaras. Manvantara consiste de kalpa, o día del Brahman, y de pralaya, o noche del Brahman. Cada kalpa empieza con la creación del mundo y termina con el fin del mundo. El significado de tal periodicidad consiste en la formación de nuevas condiciones para continuar la evolución de la conciencia universal, o en otras palabras, la evolución del absoluto. El tercer aspecto de Dios es el Brahman,
o lo que es lo mismo, el Espíritu Santo, que es la denominación común de todas las individualidades divinas que salen de la morada del Creador, con el fin de ayudar a las personas encarnadas. Existe otra manifestación de Dios en la tierra. Es el avatar, o que es lo mismo Mesías o Cristo. Es decir, un hombre Dios encarnado en un cuerpo humano y unido con la conciencia con el Creador. Él, desde su nivel divino, también ayuda a las personas a encontrar el camino hacia el Creador. Krishna, quien nos regaló el Bhagavad Gita, Jesús el Cristo, Babaji, Satyasai y muchos otros en la historia de nuestro planeta son ejemplos particulares de los avatares. ¿Qué es el hombre? El hombre no es un cuerpo. El cuerpo es solamente un portador temporal del hombre. El hombre es una conciencia, la energía que es capaz de percibirse a sí misma. El tamaño del coágulo de la conciencia puede diferenciarse significativamente entre distintas personas, desde un tamaño rudimentario, minúsculo, hasta tamaño cósmico. Esto depende de dos factores: de la edad psicogenética, es decir, la edad del alma, y de la intensidad de los esfuerzos en el camino espiritual. Sobre la relación entre el cuerpo del hombre y el hombre, Krishna habla así: solo los cuerpos de un ser encarnado son perecederos, pero él mismo es eterno, indestructible. Así como el hombre, dejando la ropa vieja, se pone la nueva, así también deja los cuerpos desgastados y se viste de los nuevos. El hombre es la etapa final en la línea evolutiva del desarrollo del Purusha encarnado. Esta línea empieza con plantas, luego siguen los animales, luego el hombre y luego Dios. Así, el hombre es la etapa final, antes de que él alcance la divinidad, antes de su unión con el Creador. Y la tarea del hombre es aspirar a alcanzar la perfección divina. En este camino, él pasa a través de ciertas etapas o escalones. Uno de los esquemas de tal ascensión es la descripción de la evolución según las gunas. Existen 3 gunas. La primera es el tamas, la oscuridad, la ignorancia, la obstusidad y la grosería. La segunda es rajas, la pasión, la búsqueda intensa del lugar
en la vida, la lucha por los ideales y así sucesivamente. La tercera es el sattva, que es la pureza, la armonía. Sin embargo, hay que avanzar, como decía Krishna, más allá, saliendo de los límites del sattva, hacia la unión con el Creador. Y esto requiere nuevos esfuerzos, nueva lucha con uno mismo. Es importante acordarse de esto, pues el sattva puede convertirse en una trampa. Este cautiva con la dicha suprema que uno logra en esta etapa. Este relaja y propone negar los esfuerzos subsiguientes. Garantiza el paraíso. Sin embargo, hay que avanzar más allá y hacer muchísimo para llegar a ser el Brahman, alcanzando el Nirvana en él, y luego la unión con el Ishvara. Hay que mencionar que uno no debe omitir la guna rajas, porque es en esta guna donde la persona domina cualidades importantes, tales como energía, reconcentración, aspiración y poder. El poder del alma, el poder de la conciencia. El segundo esquema del avance evolutivo del hombre, dado por Krishna, es la escala de las varnas. Cabe notar que esta y muchas otras escalas se complementan muy bien una a la otra, y su aplicación combinada a uno mismo o a otra persona proporciona un cuadro aún más completo. Según la escala de las varnas, el hombre que se encuentra en el primer escalón se llama Shudra. Él es demasiado joven en su psicogénesis y sabe hacer muy poco. Su tarea ahora es aprender de las personas maduras en su evolución, ayudándolas en su trabajo. Los Vaisyas se encuentran en el segundo escalón. Ellos son comerciantes, artesanos y campesinos. La permanencia en esta varna sobreentiende que la persona ya tiene un intelecto suficientemente desarrollado para empezar una actividad creativa empresarial. Pues para llevar el propio negocio independiente se necesita un intelecto ya desarrollado. Es a través de la actividad mencionada que los representantes de esta varna se perfeccionan. La siguiente varna es la de los kshatriyas. Son las personas que han subido aún más en su desarrollo intelectual, en su dinamismo. Son los dirigentes que poseen la necesaria amplitud de la mente. Estoy hablando, por supuesto, de los buenos dirigentes. Ellos también deben poseer el poder personal, es decir, el poder del alma, de la conciencia.
A propósito, uno puede comenzar a prepararse para este escalón del desarrollo espiritual desde la temprana juventud, desarrollando el poder personal y el dinamismo, el trabajo físico, distintos tipos de deporte, danzas dinámicas con música rítmica favorecerán a esto. Si uno lo hace evitando los estados emocionales groseros, acordándose de Dios y de la necesidad de observar ante su rostro las normas éticas, será creada una reserva importante para el perfeccionamiento espiritual fructífero en los años maduros. Entonces, el adepto tendrá que renunciar a la competitividad y el carácter apasionado. Al contrario, deben venir la tranquilidad, armonía, ternura, dulzura y sabiduría. Sin embargo, todo esto debe basarse en el fundamento del gran poder personal, es decir, la potencia energética de la conciencia y del intelecto. La varna superior es la de los brahmanes, es decir, de los líderes espirituales. A propósito, Brahman es una sola palabra en sánscrito. Sin embargo, a veces la traducen al ruso inadecuadamente, usando diferentes palabras semejantes. Así aparecieron las palabras Brahmin, Brahma, Brahmo, etc. No hay que imitarlo, pues en sánscrito existe una sola palabra para designar la conciencia del Brahman y la persona que conoció al Brahman y conformemente subió a este escalón del desarrollo. En India y en varios otros países, históricamente llegó a ocurrir de tal manera que la filiación a una u otra varna empezó a pasarse por herencia. Por eso, desde luego, no todas las personas que se consideran representantes de la varna superior tienen de verdad logros espirituales altos. Y ahora yo reproduzco las palabras de Krishna sobre cómo escoger los métodos adecuados del trabajo en uno mismo, es decir, aquellos que corresponden realmente a la etapa actual de psicogénesis y de ontogénesis. Krishna dijo: dirige tus pensamientos a mí. Sumérgete como una conciencia en mí. Entonces, verdaderamente vivirás en mí. Pero si no eres capaz de concentrar tu pensamiento firmemente en mí, trata de lograrlo con los ejercicios del yoga.
Si tampoco eres capaz de hacer los ejercicios del yoga constantemente, entonces dedícate a servir, ejecutando solo esas acciones que son necesarias para mí, y lograrás la perfección. Si tampoco eres capaz de hacerlo, entonces dirígete a la unión conmigo, renunciando al provecho personal de tu actividad. Refrénate de esa manera. La actividad privada del componente egoísta que sirve a la evolución, con otras palabras, el servicio espiritual, es el karma yoga. También hay que destacar que Krishna daba mucha importancia al perfeccionamiento intelectual de las personas que siguen el camino espiritual. Esto es especialmente de actualidad, porque existen varias sectas religiosas que niegan la importancia del desarrollo intelectual. Incluso hasta rechazan la educación usual para los niños. Pero Krishna exaltaba la sabiduría. Él dijo: superior a todos es el sabio, equilibrado y absolutamente fiel a mí. En verdad, yo soy querido para el sabio, y él es querido para mí. El estudio de los Vedas, sacrificios, hazañas ascéticas y las buenas obras dan frutos. Pero un yogi que posee el verdadero conocimiento se eleva por encima de todo esto. Él logra la morada suprema. ¿Quién puede ser llamado sabio? El que tiene el conocimiento sobre lo más importante, sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino del hombre hacia Dios. Esto es la base, el fundamento de sabiduría. Pero no es la sabiduría, es simplemente un estado de ser llenado de conocimiento, la erudición. Sin embargo, la sabiduría es todo lo mencionado, más la capacidad de operar con el conocimiento obtenido, es decir, la capacidad de crear intelectualmente. ¿Cómo desarrollar todo esto? El primer y el más simple método es la educación en los establecimientos educativos normales, escuelas, colegios e institutos. Esto entrena, desarrolla la actividad mental. Además, uno puede adquirir habilidades y profesiones adicionales. Y cuanto más obtiene, mejor será. También el desarrollo de la sabiduría se favorece con la comunicación con otras personas, con Dios. Sin duda, también es importante dominar completamente las funciones del grihastha, hombre de casa. Es a través de servir a otras personas
en el cuidado por ellas, primero en el marco de una familia ordinaria y luego en la familia de sus discípulos espirituales, que se forma la sabiduría en el hombre. Y a los tontos el Creador no deja entrar en él. Él no los necesita. Aspecto ético de la enseñanza de Krishna. Ética incluye tres componentes. Primero es la actitud del hombre hacia otras personas, hacia todos los seres y hacia la naturaleza. Segundo es la actitud hacia Dios. Y tercero es la actitud hacia el propio camino espiritual, hacia el propio avance espiritual. Veamos las declaraciones de Krishna para cada una de estas secciones de la enseñanza ética. La actitud del hombre hacia otras personas y hacia el medio ambiente. Krishna propone considerar todo lo que existe en el universo como la manifestación de Dios en el aspecto del absoluto. El amor a Dios significa nuestro amor a su creación. Porque la creación es considerada como una parte inalienable de Dios en el aspecto del absoluto. Krishna dijo: yo soy el sabor del agua, yo soy el brillo de la luna, y la luz del sol, y el pranava, y el conocimiento universal, y la voz cósmica, y el humanitarismo en las personas. Yo soy el aroma puro de la tierra y el calor del fuego. Yo soy la vida de todo lo que existe y la sangre de los guerreros espirituales. Yo soy la conciencia de todos los que desarrollaron la conciencia. Yo soy el esplendor de todo lo bello. Yo soy la fuerza de las personas fuertes que abandonaron los apegos y la pasión sexual. Yo soy también la fuerza sexual que no contradice al dharma en todos los seres. Que sepas que el sattva, rajas y tamas se originan de mí, pero comprende que yo no estoy en estos, sino que estos están en mí. El que no hace sufrir a las personas es estimado por mí. La compasión hacia los seres vivientes tiene aquel que posee naturaleza divina. Él habla que no causa disgusto, que es agradable. Es el ascetismo del habla. La amigabilidad hacia todos es el ascetismo de la mente.
Aquel que posee una conciencia desarrollada es espiritualmente avanzado, es benevolente con los amigos y con los enemigos, con los indiferentes y con los extraños, con los envidiosos y con los parientes, con los piadosos y con los viciosos. Actitud hacia el Creador. Ahora acerca de la actitud hacia el Creador. Solo el amor puede contemplarme en mi más profunda esencia y unirse conmigo. El amor inquebrantable y puro hacia mí se reconoce como verdadero. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que comas, cualquier cosa que sacrifiques o des, cualquier hazaña que ejecutes, hazlo como una ofrenda para mí. El que aspira a la unión conmigo, conociendo con resolución el alma, consagrando la mente y la conciencia a mí, tal amado discípulo es estimado por mí. Todos, para los que yo soy la meta suprema, son estimados por mí sobre todo. Actitud hacia el propio camino a la perfección. Dios nos propone considerar nuestras vidas como la oportunidad de acercarnos a la perfección a través de los incesantes esfuerzos en la transfiguración de nosotros mismos y también a través del amor-servicio activo y creativo a Dios. El servicio que se manifiesta en el servicio a las personas. Veamos las declaraciones correspondientes de Krishna. Lucha contra las emociones groseras negativas y atracciones terrenales. El que no tiene enemistad con ningún ser viviente, el que es amistoso y compasivo, equilibrado en medio de la alegría y la aflicción, el que perdona todo y siempre está satisfecho, tal amado discípulo es estimado por mí. El que no hace sufrir a las personas, quien es libre de la ansiedad, arrebatamiento, enojo y miedo, es estimado por mí. El que puede aquí, en la tierra, antes de su liberación del cuerpo, resistir a las atracciones terrenales y a la ira, logró la armonía y es una persona feliz. Tres son las puertas del infierno donde el hombre perece: la pasión sexual, el enojo y la codicia. Por eso, el hombre debe renunciar a estas tres.
El que se ha liberado de estas tres puertas de las tinieblas, crea su propio bien y logra la meta suprema. A un hacedor agitado, deseoso de los frutos de sus acciones, codicioso, envidioso, egoísta, deshonesto, expuesto al regocijo y a la aflicción, se lo llama rajásico. A un hacedor arrogante, grosero, maligno, obstinado, sombrío, se lo llama tamásico. A propósito, la sexualidad, así como todas las otras cualidades del hombre, se la puede clasificar por gunas. Es decir, los representantes de cada guna tienen su propio tipo de la sexualidad. El conocimiento de esto es motivo para el autoanálisis y autoperfección, y también la base para una mejor comprensión de los demás. Y hay que mencionar que solamente la sexualidad sátvica es digna de ser estimulada. Acerca del sattva, en el texto del Bhagavad Gita se dice mucho. Es la armonía, el dominio de la quietud de la mente, el refinamiento de la conciencia, la habilidad de controlar propias emociones, rechazando las manifestaciones emocionales groseras. También es la predominancia del estado de amor sutil y tierno, la eliminación del egocentrismo y de la violencia. Desde el punto de vista metodológico, es importante destacar que el sattva se logra solo a condición de excluir completamente los platos hechos de carne y pescado. El sattva puede ser sólido solamente en la persona que pasó la etapa de kshatriya y adquirió el conocimiento profundo acerca de todo lo más importante. Lucha contra los falsos apegos. El que es libre de los apegos terrenales es estimado por mí. La actitud desapasionada hacia los objetos terrenales, la ausencia de apegos mundanos, todo esto se reconoce como verdadero. Pero si uno regresa en la mente a los objetos terrenales, entonces involuntariamente se regenera el apego a estos. Del apego nace el deseo de tener estos objetos, y de la imposibilidad de satisfacer estos deseos aparece la ira. La generosidad, la ausencia de la codicia, son las cualidades que unen en el mismo aquel que posee naturaleza
divino. El que es libre del apego a la acción se llama sátvico. El que, como una conciencia, es libre y omnipresente, quien conoció al Atma, quien murió para los deseos terrenales, logra, a través del camino de renuncia, la perfección superior y la liberación de todas las trabas de su destino. Acerca de la lucha con las manifestaciones del yo inferior, con el egoísmo, egocentrismo y también con la ambición. El que no tiene apegos terrenales y egoísmo, el que es equilibrado en medio de la alegría y la aflicción, el que perdona todo, el que no requiere nada de los otros, es estimado por mí. La humildad, la simplicidad, la ausencia del egoísmo, todo esto se reconoce como verdadero. La arrogancia y el orgullo pertenecen a aquel quien posee cualidades demoníacas. El que es igual hacia un amigo o hacia un enemigo, en la gloria y en la deshonra, en el calor y en el frío, en medio de la alegría o la aflicción, libre de los apegos terrenales, quien recibe igualmente elogios y reproches, lacónico, satisfecho con todo lo que sucede, no es apegado a la casa, firme en las decisiones y lleno de amor. Tal hombre es estimado por mí. Cabe notar que la dificultad de luchar con los falsos apegos y también con el egoísmo y el egocentrismo se resuelve radicalmente a través de la formación de la orientación espiritual correcta, es decir, la aspiración total al Creador. Segundo, el dominio de los propios indrias. Y tercero, a través de la eliminación directa del yo inferior en el estado de Nirodhi, a través de la meditación reciprocidad total. Si uno realiza esta meditación en el Espíritu Santo, logra el estado del Nirvana en el Brahma. Si la hace en el león del Creador, logra la unión con él. El trabajo con los indrias es el componente del trabajo psicoenergético y es realizable solo para aquellos que dominaron en el marco de Raja Yoga los métodos del traslado de la conciencia de un chakra al otro, que desarrollaron todos los tres dantyanas y después, en la etapa de Buddhi Yoga, llevaron las dos burbujas de percepción a la perfección.
desarrollo de las cualidades positivas. El que es firme en las decisiones y lleno de amor es estimado por mí. El contacto con la materia da calor o frío, placer o dolor. Estas sensaciones son transitorias, llegan y se van. Sopórtalos con coraje. El que no sufre por estos, el que también está ecuánime en la alegría y en la aflicción, puede lograr la inmortalidad. Mejor que cualquier sacrificio exterior es el sacrificio de la sabiduría. Todas las acciones del sabio llegan a ser perfectas. Haya pues la sabiduría a través de la devoción del espíritu escudriñador y con servicio. Los sabios y clarividentes que penetraron en la esencia de las cosas te iniciarán en esto. En el mundo no existe un mejor purificador que la sabiduría. A través de esto, el que es hábil en el yoga halla en el tiempo débil la iluminación en el alma. El que está lleno de la fe halla la sabiduría. El que domina el control de sus indres la halla también. Habiendo obtenido la sabiduría, ellos llegan rápidamente a los mundos superiores. Solo el amor puede contemplarme así. Solo el amor puede contemplarme en mi más profunda esencia y unirse conmigo. Acerca de servicio a Dios. El que me sirve con un amor inquebrantable, habiéndose elevado sobre las tres gunas, merece ser el Brahman. Aquellos rishis, es decir, los sabios, que se han dedicado al bien de todos, reciben el nirvana en el Brahman. Aspecto psicoenergético de la enseñanza de Krishna. Acerca de la preparación del cuerpo. Empecemos con la preparación del cuerpo. Krishna no ha dejado técnicas especiales para esto, pero dio recomendaciones generales. Debes saber que aquellos que ejecutan las hazañas ascéticas severas a causa del narcisismo y con orgullo, insensatos, torturando los elementos que componen sus cuerpos, son los que toman las decisiones demoníacas. La pureza, la templanza y la no violencia hacia el cuerpo es el ascetismo del cuerpo. Verdaderamente el yoga no es para aquellos que comen demasiado o no comen en absoluto, ni para aquellos que duermen demasiado o velan demasiado. El yoga elimina todo el sufrimiento de aquel quien estableció la moderación en la comida
en el descanso, en el trabajo y también en la alteración de dormir y estar despierto. La alimentación que aumenta la longevidad, la fuerza, la salud, la jovialidad y la serenidad de ánimo, que es jugosa, aceitosa, nutritiva y sabrosa, es estimada por las personas sádvicas. ¿Qué dijo Krishna sobre los ejercicios preparatorios con la energética del cuerpo? Es imposible comenzar a trabajar con el Atman inmediatamente. Los entrenamientos previos deben preceder. Krishna habló de esta etapa preparatoria muy brevemente. Pero si no eres capaz de concentrar tu pensamiento firmemente en mí, trata de lograrlo con los ejercicios del yoga. Es decir, se trata de la aplicación de los métodos de Raja Yoga, descritos en detalle en nuestro libro Ecopsicología, acerca de la subyugación de la mente. El Bhagavad Gita habla de esto así. Arjuna dijo, dirigiéndose a Krishna, para este yoga, que se logra a través del equilibrio interno, yo no veo en mí una base firme por la inquietud de mi mente, pues la mente es realmente inquieta, es tempestuosa, obstinada, dura para refrenar. Yo pienso que es tan difícil refrenarla como al viento. Krishna respondió, sin duda, la mente es inquieta. Es duro refrenarla, pero es posible conquistarla con la práctica constante y la impasibilidad. El yoga es difícil de lograr para aquel quien no ha conocido su Atma. Pero el que ha conocido su Atma marcha al yoga, en este caso el yoga con mayúscula, es decir, a la meta final, a la unión con el Ishvara. Aquel marcha al yoga por el camino correcto. Así pienso yo. Menciono que en la práctica esotérica, el problema del control de la mente se resuelve fácilmente con los métodos de Raja Yoga y después de Buddhi Yoga. Para esto hay que solamente aprender a pasar con la conciencia al chakra Anahata. Y después, en la etapa de Buddhi Yoga, hay que simplemente permanecer como un gran corazón espiritual, fuera del cuerpo. Entonces, la inquietud de la mente de la que habló Arjuna desaparece. Con esto, cabe notar que tal adepto no pierde su capacidad intelectual. Al contrario, esta se hace mejor, pues teniendo estos logros espirituales, él puede percibir más objetivamente las situaciones en las que se encuentra y por lo tanto sus decisiones, sus actos son más correctos y precisos. Descripción del Atman y cómo conocerlo. La esencia principal del hombre es el Atman. El que ha conocido al Atman logra
la tranquilidad completa, porque encuentra el refugio en la conciencia divina. Cuando su cuerpo está en el frío o en el calor, en situaciones de alegría o pesar, en el honor o en la deshonra. Que un yogi se concentre constantemente en el Atman. Cuando su razonamiento purificado, libre de todos los deseos, se concentra solo en el Atman, entonces sobre él dice, está en armonía. El que se ha conocido a sí mismo como un Buddhi, que se ha identificado con el Atman y que confía solo en el Señor, encuentra el refugio solo en Él, marcha hacia la liberación, siendo purificado por la sabiduría salvadora. Los yogis, debidamente dirigidos, conocen no solo el alma, sino también el Atman en ellos mismos. Sin embargo, los irrazonables no encuentran el Atman. Cuando semejante a una tortuga que esconde sus patas en su cabeza, un yogi desprende sus indrias de los objetos terrenales, entonces ha logrado la comprensión verdadera. El que observa, apoya, recibe todo, quien es el Señor Altísimo y también el Atman Divino, se llama el Espíritu Supremo en este cuerpo. El que ve que todas las acciones se realizan solo en la Prakriti, pero su Atman se queda en la tranquilidad, ve de verdad. El Atman divino, eterno y no encadenado por la Prakriti, aunque reside en los cuerpos, pero no actúa y no es sujeto a la influencia. Como la vacuidad omnipresente no se mezcla con nada debido a su sutileza, asimismo el Atman, que reside en los cuerpos, no se mezcla con nada. ¿Dónde buscar el Atman? El concepto básico de esta búsqueda, Krishna describió así. Yo soy la fuente de todo. Todo se desarrolla de mí. Habiendo entendido esto, los sabios me adoran en un éxtasis profundo. Habiendo dirigido sus pensamientos hacia mí, consagrado sus vidas a mí, iluminando el uno al otro, siempre conversando sobre mí, ellos están contentos y alegres. Para ellos, siempre llenos de amor, yo concedo el Buddhi Yoga, por medio del cual ellos me alcanzan. Respecto a lo antedicho, es necesario resaltar la importancia del trabajo para el desarrollo del corazón espiritual, sin el cual es imposible tener logros espirituales altos, pues es dentro del corazón espiritual desarrollado donde el guerrero espiritual puede hallar su alma
y luego conocer el Paramatma, es decir, Eshvara o Creador. Krishna habló de esto así: yo soy el Atman que reside en los corazones de todos los seres. Y yo moro en los corazones de todos. Ishvara mora en los corazones de todos los seres. Ustedes pueden conocer cómo se realiza la apertura y el desarrollo del corazón espiritual en todos nuestros libros y películas. Descripción del Brahma y cómo alcanzar el nirvana en él. Krishna dijo: te revelo lo que debe ser conocido, y lo que, habiendo sido conocido, lleva a la inmortalidad. Esto es el Brahman Supremo, sin principio ni fin, que está más allá de los límites de la existencia e inexistencia de los seres, teniendo manos, pies, ojos, cabezas y bocas por todas partes, omnisciente. Él mora en el mundo, abrazándolo todo, teniendo todas las sensaciones, pero sin los órganos del sentido, sin ningún apego, pero sosteniendo a todos los seres, libre de las tres gunas, pero usando estas fuera y dentro de todos los seres, permaneciendo en la tranquilidad y moviéndose, no atrapable en su sutileza, siempre cercano, aún en la lejanía indescriptible. Así es Él, imperecedero, no dividido entre los seres, y aún así existiendo separadamente en cada uno. Él se conoce como el auxiliador de todos. Él abraza a todos y los dirige en su desarrollo. Sobre Él, sobre la luz de todas las luces, se dice que Él está fuera de la oscuridad. Él es sabiduría, la meta de toda sabiduría. La sabiduría que se conoce por medio de la sabiduría, la que reside en los corazones de todos. El que me sirve con un amor inquebrantable, habiéndose elevado sobre las tres gunas, merece ser el Brahma. ¿Cómo llega al Brahma, al estado más alto de sabiduría, el que ha logrado la perfección? Escucha de mí en pocas palabras. El que está feliz en el interior, que se alegra no de lo exterior, quien se ilumina con el amor desde adentro, es capaz de conocer la esencia del Brahma y el Nirvana en el Brahma. Aquellos rishis que se han limpiado de los vicios, se han liberado de la dualidad, que han conocido el Atman y se han dedicado al bien de todos, reciben el Nirvana en el Brahma. Aquellos libres de las atracciones terrenales y de la ira, ocupados en la hazaña espiritual, con el dominio de la mente y el conocimiento del alma, logran el Nirvana en el Brahma.
La felicidad más alta espera a un yogi cuando él se volvió impecable y semejante al Brahma. El que se transformó en la armonía y se liberó de los vicios, experimenta fácilmente la beatitud infinita del contacto con el Brahma. Es digno de volverse Brahma quien posee la conciencia completamente purificada, quien se superó a sí mismo con firmeza y se apartó de todo lo exterior y arrojó la pasión y la enemistad, quien vive retirado y quien es abstinente, quien dominó su habla, su cuerpo y la mente, quien permanece constantemente en la meditación e impasibilidad, quien negó el egoísmo, la violencia, la arrogancia, la pasión sexual, el enojo, la codicia, quien está lleno de paz y desinterés, merece volverse Brahma. Con una conciencia calmada y luminosa, el que ha conocido al Brahma y se ha establecido en él, no se exalta recibiendo lo agradable, ni se aflige recibiendo lo desagradable. El que no está atado a la satisfacción de sus sentidos con lo exterior y se deleita en el Atman, al alcanzar la unidad con el Brahma, saborea la beatitud eterna. Habiendo logrado la eternidad en la unión con el Brahma, él se llena del amor más alto hacia mí. Acerca de la consolidación de la conciencia. Krishna dijo, el que conquista sus indrias, rechaza las atracciones y la enemistad y se dedica al Atman, logra la pureza interna. Al lograr esta pureza interna, se pone fin al sufrimiento. Y la conciencia se fortalece muy pronto. Pero uno puede perder este logro. La mente que cede ante la presión de las pasiones es igual que un barco que es llevado por una tormenta. De la ira viene la deformación total de la percepción. De la deformación de la percepción viene la pérdida de la memoria de sus logros anteriores. Y de la pérdida de la memoria viene la pérdida de la energía de la conciencia. Perdiendo la energía de la conciencia, uno se degrada. Descripción de Ishvara. Yo soy la fuente de todo. Todo se desarrolla de mí. Habiendo entendido esto, los sabios me adoran en un éxtasis profundo.
Habiendo vivificado al universo entero con una parte de mí, yo me quedo. No hay límites para mi poder divino. Mi forma suprema y eterna se revela solo en el yoga, en la unión con el Atma. No hay nada superior a mí. Yo estoy muy por encima de lo perecedero e incluso de lo imperecedero. Conmigo, en mi forma no manifestada, el mundo entero está saturado. Todos los seres tienen las raíces en mí. El que sabe todo sobre el soberano omnipresente eterno del mundo, sobre aquel quien es el más sutil de lo más sutil, sobre la fundación de todo, quien no tiene forma y brilla como el sol detrás de la oscuridad. Tal yogi equilibrado que piensa constantemente solo en mí, sin tener ningún otro pensamiento, me logra fácilmente. El Brahman, imperecedero e inmortal, se fundamenta en mí. Yo soy la base del dharma eterno y la morada de la felicidad final. Expresando a través de cumplir su deber la adoración a aquel quien penetra todo y por la voluntad de quien todos los seres se originan, el hombre logra la perfección. Con el amor, él me está conociendo en mi esencia, quién soy y cómo soy en realidad. Habiéndome conocido de esta manera, en mi esencia más profunda, se sumerge en mi existencia. Siempre piensa en mí. Ámame. Sacrifícate por mi causa. Busca el refugio solo en mí y llegarás a mí. El yogi que se ha unido con el Atman y controla su mente, entra en el nirvana más alto, donde él mora en mí. Acerca de la cognición del absoluto. Después de muchos nacimientos, el sabio llega a mí. Vasudeva es todo, dice él, que ha logrado las cualidades excepcionales de Mahatma. Aquel conocimiento que ve al Señor unido e indestructible en todos los seres es sátvico. Lo ve como no dividido en lo separado. Arjuna vio el universo entero dividido en muchos mundos, pero unido en el cuerpo de la deidad superior. Aquel que me ve por todas partes y en mí ve todo, yo nunca le abandonaré y él nunca me abandonará. El que se estableció en tal unidad, a mí me adora. Aquel quien mora en todo. Tal yogi vive en mí, cualquiera que sea su actividad laboral.
La unión con el Brahman, el Creador y el Absoluto se logra a través de los métodos meditativos de transformación de uno mismo como una conciencia en el estado de no yo, a través del mecanismo de reciprocidad total. Al hacerlo, sucede no solamente la sustitución mental, sino también la sustitución meditativa del egocentrismo por el dioscentrismo. Al hacerlo, el vector de atención se dirige desde el Creador hacia la creación. Y las últimas citas del Bhagavad Gita. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el akasha, la mente, la conciencia y también el yo individual. Todo esto es lo que existe en el mundo de mi Prakriti, que son 8 en total. Esta es mi naturaleza inferior. Llega a conocer también mi naturaleza superior, que es elemento de la vida, por medio del cual el mundo entero se sostiene. Esta es el seno de todo lo que existe. Yo soy la fuente del universo manifestada, y éste desaparece en mí. La meta final para cada uno de nosotros es la unión con Él. Dediquemos nuestras vidas totalmente a esto. Autor y director de la película Vladimir Antonov. Traducción y locución al español realizadas por Anton Job.